Hay algo en lo salvaje que no se deja atrapar, no por las palabras, no por las reglas, ni siquiera por nuestros sueños más libres. Lo sentimos cuando estamos en silencio, en la vastedad de un bosque o cuando el alma se estremece ante la mirada impredecible de un animal. Pero también lo sentimos en el caos de nuestros pensamientos, en el deseo que nos arrebata, en la rabia que no pudimos nombrar a tiempo. Este vídeo es una invitación a sumergirse en ese misterio, a explorar con calma y profundidad qué significa wildness, no como un concepto teórico, sino como una pulsación que late dentro de nosotros. Inspirado en las ideas del poeta y pensador Gary Snyder, quien nos recuerda que la práctica de lo salvaje es más una forma de estar en el mundo que una teoría sobre él. Este viaje será una búsqueda, no de respuestas, sino de presencia. Vamos a caminar por 6 senderos distintos. La imposibilidad de definir lo salvaje, el papel del lenguaje como domesticador, la conciencia como fuerza de control, la necesidad vital de lo salvaje, el peligro de su negación, su existencia dentro de la cultura y finalmente su dimensión espiritual. Todo esto con el corazón abierto, sin pretensiones de dominar el tema, sino con el deseo de que cada palabra nos acerque un poco más a eso que no puede decirse. Parte 1. Lo salvaje como lo indefinible. La primera paradoja del salvajismo es que en el momento en que intentamos definirlo, ya lo hemos traicionado. Porque lo salvaje se escapa de las categorías, de las estructuras mentales que usamos para ordenar el mundo. Nos han enseñado que lo salvaje es lo opuesto a la civilización, pero esa dicotomía es tan simplista como falsa. Cada vez que tratamos de nombrar lo salvaje, lo reducimos. Al encajarlo en el lenguaje, le robamos su poder de desborde. Y sin embargo, no podemos evitar hacerlo, porque somos criaturas que piensan, que nombran y que narran. Esta es la primera contradicción que debemos aceptar si queremos acercarnos a la esencia de lo salvaje, que nunca la alcanzaremos del todo. Y sin embargo, en ese intento, en esa danza imposible, también se revela algo profundamente humano, el anhelo de tocar lo que está más allá de nosotros. Parte 2. El lenguaje como herramienta de domesticación. Desde pequeños aprendemos que nombrar las cosas es entenderlas, que ponerle nombre al miedo lo hace más pequeño, que decir amor es casi como poseerlo. Pero ¿qué ocurre cuando el lenguaje se convierte en una cárcel? En una red demasiado cerrada que ya no deja pasar el viento ni la sorpresa, ni el misterio. En nuestra obsesión por descubrirlo todo y por describirlo todo, hemos olvidado que hay experiencias que solo pueden vivirse y no narrarse, que hay realidades tan intensas que se deshacen al intentar traducirlas en palabras. El lenguaje es uno de los actos más poderosos de la humanidad, pero también una de sus grandes renuncias. Al crear símbolos, categorías, normas gramaticales, hemos modelado el mundo según nuestras necesidades, pero en ese moldeado también lo hemos empobrecido. Hemos perdido el temblor, la incertidumbre y la mirada sin filtro. Lo salvaje, en cambio, no necesita palabras. Se expresa en la sensación cruda del cuerpo, en la intuición que no tiene forma. Quizás por eso, cuando estamos verdaderamente presentes, en el amor, en el dolor, en la naturaleza, nos quedamos en silencio. Parte 3. La conciencia y su ansia de control. La conciencia humana es un regalo y un peso. Nos permite reflexionar, imaginar, recordar y planificar, pero también nos separa. Nos hace sentir que hay un yo que observa, un yo que evalúa y un yo que decide. En esa distancia entre el sujeto y el mundo nace el impulso de control. Queremos entenderlo todo, predecirlo todo y dominarlo todo. Pero lo salvaje, por definición, no se deja controlar. No se somete al análisis ni a la lógica, y está en el territorio de lo incierto, de lo instintivo y de lo profundamente vivo. Nuestra conciencia, en su forma más rígida, teme al desorden. Por eso reprimimos emociones, evitamos el conflicto, domesticamos nuestros propios cuerpos. Pero esa domesticación tiene un costo, porque al silenciar lo salvaje que llevamos dentro, también silenciamos partes esenciales de nosotros.
La conciencia, si no aprende a escuchar al instinto, se vuelve un dictador que empobrece la vida. Tal vez el desafío no sea eliminar la conciencia, sino abrirla, hacerla más permeable, más humilde, capaz de convivir con lo que no entiende. Antes de seguir profundizando, me gustaría invitarte a que si este contenido te está resonando, te tomes un momentito para apoyar el canal, para darle like al vídeo y suscribirte, no solo para ayudarme a seguir creando contenido como este, sino que también para darle visibilidad a temas que muchas veces no tienen espacio en los medios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, porque lo salvaje, cuando se nombra con amor, también se puede contagiar. Parte 4. La necesidad vital de lo salvaje. En nuestra sociedad hiperorganizada, todo parece tener su lugar, todo parece tener su hora y todo parece tener su función. Pero el alma no funciona así. Necesita espacios de desborde, de juego y de imprevisibilidad. Lo salvaje es precisamente eso, un espacio vital donde podemos ser sin pedir permiso, no como forma de rebeldía superficial, sino como una necesidad espiritual. Necesitamos la noche, la confusión, necesitamos el error y la pasión, porque en esos territorios inciertos es donde descubrimos quiénes somos de verdad. Ignorar lo salvaje es enfermarnos lentamente. Es volvernos mecánicos, anestesiados e incapaces de sentir placer o dolor con profundidad. Lo salvaje nos recuerda que somos animales antes que ciudadanos, que el cuerpo tiene su sabiduría, que la vida no trata solo de eficiencia, sino también de entrega. Recuperar lo salvaje no es un lujo, es una forma de sanar, de reconectar con lo que importa, de vivir con más intensidad, pero también con más verdad. Parte 5. El peligro de negarlo. Cuando una cultura niega lo salvaje, no lo destruye, solo lo empuja a los márgenes, lo esconde en los rincones oscuros de la psique colectiva, donde crece torcido, donde se vuelve sombra. Y toda sombra, cuando no se reconoce, se convierte en amenaza, como diría Carl Jung. Así han nacido muchas de las tragedias de nuestra historia, cuando se reprimen los instintos, los deseos, la creatividad no normada, el cuerpo libre y la emoción sin filtros. Las culturas que más han intentado borrar lo salvaje son, irónicamente, las que han producido los actos más violentos, porque lo que no se permite expresar se desborda. Lo que se encarcela termina rompiendo paredes, y lo que se niega no muere, solo se transforma y muchas veces en un monstruo. Negar lo salvaje es negarse a uno mismo, es vivir desconectado del pulso real de la vida. Nos hemos convencido de que podemos predecirlo todo, de que podemos controlarlo todo y calcularlo todo. Pero la vida no es una fórmula, es un incendio, una marea y un latido. Y cuando algo se rompe, una relación, un proyecto, un sueño, si no tenemos un vínculo con lo salvaje nos quebramos también. Porque ya no sabemos gritar sin culpa, porque ya no sabemos llorar sin vergüenza y porque ya no sabemos improvisar sin ansiedad. Nos han educado para resistir el caos, cuando en realidad deberíamos aprender a danzar con él. Lo salvaje no nos debilita, lo salvaje nos prepara, nos fortalece no con muros sino con raíces profundas, nos da la flexibilidad para doblarnos sin rompernos, para soltar sin rendirnos, para vivir sin máscaras, y esa es la verdadera fortaleza, la de quien sabe que lo incierto no es un enemigo sino un viejo aliado que espera ser reconocido. Parte 6. Lo salvaje como dimensión espiritual. Hay una dimensión sagrada en lo salvaje, no necesariamente religiosa, pero sí espiritual, porque nos conecta con algo que está más allá del ego, que está más allá del tiempo y del juicio. Lo salvaje es, en cierto modo, una forma de presencia absoluta, un estar en el mundo sin querer modificarlo, una rendición. En muchas tradiciones antiguas, lo salvaje era el lugar donde se encontraba lo divino, en la montaña, en el animal y en el trueno. Tal vez no sea casualidad, tal vez lo sagrado siempre estuvo más cerca del instinto que del dogma.
Redescubrir lo salvaje es también un camino hacia la trascendencia, no hacia un más allá etéreo, sino hacia un más acá, más profundo, hacia una forma de habitar la vida con todos los sentidos abiertos, sin miedo a ensuciarnos, sin miedo a temblar y a llorar de alegría o de rabia. En un mundo que cada vez nos pide más control, nos pide más rendimiento y más corrección, lo salvaje nos ofrece otra posibilidad, la de volver a nuestra casa. Lo salvaje no está allá afuera, no es solo la selva, no es solo el lobo ni la tormenta, está también en ti, está en tus dudas, tus deseos y tus silencios, en ese lugar donde no sabes bien quién eres pero sientes que estás vivo. Este vídeo no pretendía definir lo salvaje, porque hacerlo, pues como he comentado antes, sería traicionarlo. Pero quizás juntos hemos aprendido a escuchar su murmullo, a reconocerlo cuando nos habita y sobre todo a no temerle. Si te llevas algo de este viaje, que sea esto. No reprimas lo salvaje, no lo encierres ni lo adornes. Honra su fuerza, su verdad y su misterio, porque al hacerlo, tú estás honrándote a ti mismo. Gracias por estar aquí. Gracias por atreverte a sentir y recuerda, lo más profundo de ti no necesita permiso para ser. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien, no para convencer ni para predicar, sino como se comparten las cosas valiosas, con suavidad, con respeto y con ternura. Quizá haya alguien cerca de ti que esté luchando contra su propia tormenta, alguien que necesita escuchar esto, que no está solo, que lo salvaje dentro de él no es una amenaza sino una brújula. Porque cuando comenzamos a hablar de esto con honestidad y con amor, lo salvaje deja de ser algo que se esconde. Se convierte en algo que se ama, que reconecta y que transforma. Y esa transformación comienza en ti, aquí y ahora. Espero que pases un gran día.